Buenos días muchachos, en esta ocasión vamos a empezar a ver un tema nuevo, un tema que se llama interpolación y ajuste de funciones. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos puede servir ajustar una función a un conjunto de datos discretos? Esto es muy útil en ingeniería. Nosotros podemos tener un conjunto de datos pequeños o grandes. Estos serían todos los puntos discretos que nosotros tenemos, que conocemos, todos los puntos rojos. Pero para nosotros sería muy útil ajustar o obtener una ecuación, una función matemática que represente a esos puntos. Esta función pues puede ser un polinomio o puede ser una recta. Entonces, eso sería muy útil para poder después en un futuro predecir cualquier valor, interpolar o extrapolar un valor deseado, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos un conjunto, para poder hacer un ajuste en una función, necesitamos pues un conjunto de valores discretos, y en base a esos valores, puntos discretos, pues ya hacemos un ajuste para obtener una función que represente a todos esos datos. Por ejemplo, aquí pudiéramos ajustar una recta, por decir algo. Una recta. Bueno, ahí no, esa no fue la mejor recta. Se supone que hay una recta que minimiza los errores, pero debe pasar en promedio en medio de todos los puntos, ¿no? Esa tampoco, yo creo. Bueno, a ver, vamos a ver. Algo así tal vez sería, ¿no? Un poquito más abajo tal vez. Bueno, vamos a continuar con esto. Aquí nosotros tendríamos, por ejemplo, si ajustamos una función, está azul. Si ajustamos nosotros esta función azul, ¿no? Que está aquí, a este conjunto de datos. Si yo ya tengo una función matemática f de x igual a algo, entonces yo ya podría predecir valores el que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, para un valor x fulano, yo podría predecir su valor, ¿no? Su variable en base a la variable dependiente, que es en este caso x. Yo podría obtener su y, ¿no? Correspondiente. Ok, vamos a continuar con esto. Fundamento matemático. Dice, en ingeniería con frecuencia se proporciona datos en forma de puntos discretos a partir de datos experimentales de campo u otras fuentes. Datos de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, puede ser en un circuito eléctrico tiempo, voltaje contra tiempo, ¿no? La variable independiente sería tiempo, la variable dependiente sería voltaje. A veces se requieren hacer estimaciones de puntos intermedios o interpolaciones, ¿no? Entre esos valores discretos. Bueno, ¿qué podemos hacer si nosotros tenemos un conjunto de puntos discretos? En este caso tenemos un ejemplo de 5 puntos. Aquí los tenemos, 5 puntos discretos. Una estrategia podría ser unirlos con una línea recta, con líneas rectas, ¿no? Otra podría ser ajustar un polinomio como este, ¿no? Una función que sea un polinomio. O la otra sería ajustar una recta, como en este caso, ¿no? Nosotros vamos a ver este último caso, cómo ajustar rectas por el método
de regresión o de ajuste de funciones que se llama mínimos cuadrados. Bueno, vamos a ver este método, regresión por mínimos cuadrados. El método mínimos cuadrados es uno de los más usados, ya que tiene la ventaja de poder evaluar estadísticamente qué tan buen ajuste se llevó a cabo calculando el coeficiente de correlación R. El método consiste en encontrar una recta que pase entre el medio de los puntos de tal manera que se minimice el error. La fórmula general para la recta es esta que tenemos acá, donde B es la pendiente. Nosotros desde la secundaria, ustedes vieron la ecuación general de una recta que era Y es igual a mx más b, ¿no? Donde m, esta m era la pendiente o la inclinación, ¿no?, de la recta. En este caso, pues sería el equivalente de esta b que tenemos acá, sería la pendiente, ¿no? Y esta b que tenemos acá sería el coeficiente de desfasamiento de la recta, que sería esta correspondiente acá, ¿no? Bueno, entonces existe una única recta entre estos puntos, entre estos 5 puntos de la gráfica, que minimiza los errores, ¿no? Entonces vamos a tomar esta regla, vamos a ver si funciona. La estamos batallando, la regla, ¿por qué no funciona la regla? Esta regla, ¿por qué no trabaja? Vamos a ver. Bueno, vamos a dejar la regla, pero se supone que existe una única recta entre esos puntos que minimiza los errores. Voy a tratar de dibujar la mejor recta que pueda. Ahí está, ¿no? Entonces, si yo tengo esa recta, voy a tener aquí en este primer punto, voy a ver la distancia que existe entre la recta y ese punto. Ese sería el error 1. Este otro punto pues se aleja a una distancia mayor todavía, es un error 2. Este otro punto se aleja a esta distancia, tendría un error negativo hacia abajo, error 3. Este punto tendría un error pequeño, un error 4. Y este otro tendría un error positivo, un error 5. Entonces existe una única recta que minimiza los errores, o sea que pasa entre medio de todos los puntos, porque yo puedo tener miles de rectas, pero cada recta pues puede ser diferente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener otra recta por acá, esta con esta inclinación, pero esta recta verde representa mucho más malos, representa la recta color negro, representa mucho mejor a los puntos porque pasa en medio de ellos, y esta recta verde pues se aleja, en promedio se aleja mucho más y el error sería mucho mayor, ¿no? O esta otra recta verde también de acá arriba pues tendría más error. Entonces la estrategia aquí del método de mínimos cuadrados sería encontrar la recta que minimiza los errores, ¿no? O sea que pasa entre medio de todos los puntos. Y las ecuaciones que se dedujeron matemáticamente para encontrar esa recta
para calcular su pendiente es esta que está aquí, B igual a n, donde n es el número de puntos que tenemos, ¿no? La n, a ver, vamos a ver. Ahí está. Esta n es la cantidad de puntos que tenemos que vamos a usar para hacer la regresión por mínimos cuadrados. En este caso, en este ejemplo serían 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Sería n, valdría 5. Esa n multiplica la sumatoria de las xy por y menos la sumatoria de las xy por la sumatoria de las y, todo dividido entre n por sumatoria de las xy al cuadrado menos la sumatoria de las xy todo elevado al cuadrado. Bueno, esa fórmula la vamos a usar más adelante para ver cómo se utiliza. Y para calcular esta A, el coeficiente de desfasamiento, pues utilizamos esta otra fórmula. A es igual al promedio de la y menos la pendiente que acabamos de calcularla en la ecuación anterior por la x media, el promedio de las x. Bueno, vamos a seguir la siguiente lámina. Aquí aparece abajo la fórmula para calcular el coeficiente de correlación. Primero hay que calcular SR con esta sumatoria y después calculamos la ST con esta otra fórmula, esta otra sumatoria. Y en base a esos dos cálculos calculamos, ya que conocemos cuánto vale SR y ST, lo sustituimos acá en esta otra fórmula y obtenemos finalmente la R. La R se llama coeficiente de correlación. Sus valores oscilan entre 0 y 1. Valdría 1 si todos los puntos estos estuvieran sobre la recta. O sea, sería un ajuste perfecto. Pero se supone que una R más o menos de 0.8, de 0.8 a 1 sería un buen ajuste. O sea, cuando yo ajuste la función de una recta, a la hora de predecir, si yo tengo una R de entre 0.8 y 1, quiere decir que me va a predecir bastante preciso, ¿no? Me va a hacer un pronóstico, una interpolación, me va a pronosticar un valor bastante confiable, ¿no? Con una R entre 0.8 y 1. Entre más cercano a 1, pues es mejor, ¿no? Si los datos, estos que están acá, si estos datos que tengo por acá están muy separados, muy alejados de esta recta, entre más separados estén, pues me va a dar una R menor, una R más pequeña, de 0.4, 0.5, 0.3. Pero si los datos están bastante unidos a la recta, pues quiere decir que yo voy a poder hacer ajustes de una función de una recta bastante bueno, con una R cercana a 1, ¿no? Bueno, vamos a seguir la siguiente lámina. Aquí tenemos un problema. El problema dice, un ingeniero está trabajando con una mezcla de sustancias en un proyecto de investigación. En el laboratorio se obtuvieron los siguientes datos de viscosidad en unidades de centipoise. El centipoise es la unidad para medir la viscosidad. La viscosidad es una variable que mide la resistencia a fluido.
Por ejemplo, el agua es menos viscosa que la miel. La miel pues fluye más despacio, tiene una viscosidad más alta, ¿no?, que el agua. Entonces tenemos una sustancia donde nosotros recopilamos la viscosidad de esa sustancia a varias temperaturas. Aquí tenemos nosotros la variable independiente, que es temperatura. A esta le llamaríamos X. Y la viscosidad sería la variable dependiente, podríamos llamarle Y. Pues también podríamos llamarle XY y YI, ¿no? Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Nos proporcionan aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que la N para este problema vale 7, porque tengo 7 datos, ¿no? Entonces tengo 7 pares de datos. El primer dato sería X1 y Y1, ¿no? Un par de valores. Este sería X2, Y2, X3 y Y3. Y así nos vamos hasta X7 y Y7. Bueno, lo que tenemos que hacer para poder ajustar una recta, obtener la ecuación de la recta para este conjunto de datos, sería evaluar en primer lugar la B, la pendiente de la recta, ¿no? Aquí en este caso, pues yo voy a estar ajustando a estos datos que tengo acá abajo la mejor recta posible. Podría ser más o menos así, la recta que pase en medio de los puntos, ¿no? Y mi objetivo es evaluar cuánto vale la pendiente y cuánto vale el coeficiente de desfasamiento A, ¿no? Bueno, pero primero vamos a evaluar la B. Vamos a ver cuánto vale B. Para ello, yo construyo una tabla. Esta tabla que está acá abajo. En la primera columna pongo N. N pues es el número de datos que yo tengo, de 1 a 7, ¿no? En la segunda columna coloco las XY. Las XY, ¿no? Estas XY. ¿De dónde las tomo? Pues de aquí, de este renglón que tengo de temperatura, que es la variable independiente, ¿no? Y luego hago una tabla, una columna más agrego que se llama Y. Y, que son los datos que tengo acá, la variable dependiente. Después multiplico, agrego una columna más que es para multiplicar las XY por las Y. En este caso 0 por 2.3 pues me da 0. 5 por 2 obtengo un 10. 10 por 1.7, 17. Y así me voy llenando esta columna. Finalmente, las XY las elevo al cuadrado. 0 al cuadrado me da 0. 5 al cuadrado me da 25. 10 al cuadrado 100. Y así voy llenando hasta completar esta columna. Ya que tengo completada esa columna, ahora voy a sumar cada una de las columnas, las voy sumando aquí. La suma de las XY me da 105, la suma de las Y me da 10.5, la sumatoria de las XY por las Y me da 124, la sumatoria de las XY al cuadrado me da 2275. Bueno, ya que tengo esto,
pues ya sustituyo en la fórmula de b. Aquí coloco un igual. La n dijimos que era 7, que multiplica a la sumatoria de las xy por y, que está, acá lo tengo, 124, ¿no? Entonces sería 124 menos, sigue esta sumatoria, ¿no? Sumatoria de las xy sumatoria de las xy, pues aquí lo tengo, ¿no? 105 menos 105 por la sumatoria de las y, que aquí lo tengo, 10.5 por 10.5. Entre n, voy acá, ¿no? Entre n, que es 7 otra vez, que multiplica a la sumatoria de las xy al cuadrado. Acá lo tengo, ¿no? Sería, multiplica a 2275. Menos, falta esta parte. La sumatoria de las xy, aquí las tengo de nuevo, 105, ¿no? Esto lo elevo al cuadrado. Y eso me va a dar el resultado que el resultado lo tengo acá. Ya lo había yo calculado. A ver, vamos a agarrar acá. El resultado es una pendiente negativa, ¿no? Si ustedes hacen este cálculo, el resultado que vamos a obtener va a ser este, ¿no? Menos 0.0479, que es la inclinación de esta recta que tenemos acá abajo, ¿no? La inclinación de la recta está roja, ¿no? Bueno, ya calculamos la B. Ahora hay que calcular esta, ¿no? A ver, vamos a ver. Hay que calcular la A. Bueno, en primer lugar, la Y media. ¿Cómo obtengo la Y media? Aquí tengo abajo la sumatoria de las Y, ¿no? Esta sumatoria, 10.5, la divido entre el número de datos. La Y media sería igual a 10.5, que es la sumatoria de las Y, dividido entre el número de datos, que es 7, ¿no? Así obtengo yo la Y media. Y la X media, de manera similar, aquí tengo yo abajo la sumatoria de las XY. Para calcular la X media sería 105, que es la sumatoria de las XY entre 7, ¿no? Y ahí me va a dar el resultado. Bueno, ya que obtengo la X media, la Y media y la X media, y sustituyo la B que acabo de calcular en la ecuación anterior, que fue esta pendiente, ¿no? De menos 0.0479
yo voy a poder calcular el valor de ese coeficiente de desfasamiento, ¿no? Que en este caso sería, si ustedes hacen el cálculo, les va a dar 2.2179 para este caso, ¿no? Bueno, ya que ustedes obtienen el valor de cuánto vale B y cuánto vale la A, pues ya obtuvieron prácticamente la ecuación de la recta, ¿no? Que habíamos dicho que la recta es y es igual a más bx. Entonces la ecuación y que representa viscosidad es igual a que vale 2.2179 menos, porque la pendiente es negativa, 0.0479 por x, donde x representa temperatura, ¿no? Entonces, esta es el ajuste de la recta que obtuvimos. Ya está lista, ya yo puedo predecir cualquier valor de viscosidad, que es la y, en base a la temperatura que yo le sustituya acá en la x. Y el problema pedía también que obtuviéramos, que estimáramos la viscosidad a 22 grados centígrados. Entonces yo nada más lo que tengo que hacer es sustituir el 22 acá en esta x. Multiplico, evalúo esta ecuación y ya obtengo la viscosidad. De hecho aquí lo tengo el cálculo, ¿no? Este otro es a 50. No sé dónde salió este 50, pero este debe ser, en vez de 50 está mal, este es a 22, ¿no? A 22 grados, porque aquí está sustituido el 22 y me da una viscosidad estimada en 1.1641. Bueno, esa es la utilidad. Yo puedo estimar viscosidad ya que tengo esta ecuación. Yo puedo estimar viscosidad a cualquier temperatura, ¿no? Es la ventaja. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Vamos a calcular el coeficiente de correlación. Otra vez acá arriba yo tengo pues, los datos mismos que proporcionaba el problema, temperatura y viscosidad, ¿no? Y yo ya calculé la pendiente de la recta y el coeficiente de desfasamiento. Ahora sigue calcular el valor de SR con esta fórmula, ¿no? Y el valor de ST con esta otra fórmula. Ya que calculo SR y ST, pues la sustituyo en esta otra fórmula para calcular finalmente la R o coeficiente, que le llamo el coeficiente de correlación, ¿no? Coeficiente de correlación. Entonces, pues voy a utilizar en primer lugar, bueno, la y media. Ya habíamos dicho que la y media sumo la y, pues son los valores de viscosidad, ¿no? Y la temperatura serían las x. Entonces yo sumo todas estas valores de y, lo divido entre 7 y obtengo la y media. Bueno, ya lo habíamos calculado, ¿no? Esa y media pues se va a utilizar acá. Bueno, vamos a irnos con
con el primer cálculo, SR. SR, de acuerdo a esta fórmula, es igual a la sumatoria. Es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, hasta 7, ¿no? La I va a variar desde 1 hasta 7. De las YI menos A menos B, que es la pendiente, por las XY. Todo esto elevado al cuadrado. Esta fórmula, ¿cómo se desarrolla? La voy a desarrollar un poquito. Sería igual a el valor de I empieza tomando el valor de 1, ¿no? Entonces sería Y1 menos el valor de A, no lo voy a escribir pero acá lo tenemos. Para simplificar un poco, menos A menos B, que acá lo tenemos también, que multiplica a XY, pero como la Y vale 1, multiplicaría a X1. Ok, entonces el siguiente término sería más, porque es sumatoria. Yo voy a incrementar la Y ahora a 2. Y así se va a ir incrementando hasta llegar a N, que es 7. Entonces, el segundo término de la sumatoria sería Y2 menos lo que valga A menos lo que valga B multiplicado por X2. Aquí me faltó elevar al cuadrado, ¿no? Hay que elevar al cuadrado estos términos. Más, seguimos, Y3 menos A menos B por X3 elevado al cuadrado más puntos suspensivos hasta llegar al último término, que sería Y7 menos A menos B por X7 elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, acá abajo pues ya yo sustituí el valor de Y1 vamos a ver, vamos a cambiar de color. El valor de Y1, ¿cuánto vale? Acá lo obtengo, es 2.3, ¿no? Lo sustituyo acá. Menos lo que valga A, que aquí pues lo podemos sustituir por su valor, menos B. Y este es el valor de X1, que sería este X1. Lo tomo de acá, es un 0, ¿no? Luego al cuadrado y luego me voy con el segundo término, la Y2 la tomo de aquí, de este 2. Y otra vez menos A menos B por X2. El X2 lo tomo de este 5. Lo elevo al cuadrado y así nos vamos desarrollando toda la fórmula hasta obtener el valor de SR. Ustedes háganlo en casa. Calculen esa sumatoria. Después calculamos, nos vamos a calcular el valor de ST. ST, voy a desarrollar un poquito la fórmula. Sería, la I empieza valiendo 1. Entonces esto me daría el primer término, Y1, menos la Y media, el promedio de las Y, elevado al cuadrado. Este sería el primer término. Y luego sigue más porque es sumatoria. El segundo término sería, voy a incrementar la I a 2. Entonces sería Y2 menos
la y media, el promedio de la y elevado al cuadrado, más, me voy al tercer, se incrementa la y a 3, el tercer término sería y3 menos el promedio de la y elevado al cuadrado, más puntos suspensivos, todos los datos que tengamos hasta llegar al último, en este caso sería el último, más y7 menos la media elevado al cuadrado. Entonces acá pues tenemos, sustituimos, ¿no? La y1 pues sería este valor de 2.3, aquí lo sustituyo, y el valor de la media, pues acá lo tengo, y media, esta y media lo sustituiría su valor acá, elevado al cuadrado, más la y2, pues la tengo acá, lo sustituyo ahí, menos la media, el valor de 1.5 al cuadrado, más, seguiría la y3, que vale 1.7, es este valor que tengo acá, menos la media, que es 1.5 al cuadrado, y así me voy, ¿no? Evaluando todo. La y3, la y4, perdón, la y5, la y6 y la y7, ¿no? Y ustedes evalúen en casa cuánto vale esa sumatoria de ST. Si ustedes sustituyen estos valores de SR y ST que obtuvieron en esta parte de esta otra fórmula, van a calcular una R de 0.98872. Y ese es el valor de R, quiere decir que los puntos anduvieron muy cerca de la recta y es un buen ajuste, va a ser porque me dio mayor, casi muy cercano a 1, ¿no? La R. Entonces esta fórmula que yo obtuve en la lámina anterior, quiere decir que estadísticamente es muy buen ajuste y va a ser muy confiable para predecir valores de viscosidad. Este cálculo pues también lo pudieran hacer ustedes en Excel. Excel trae funciones para la función correl, le dan los datos de estos dos datos de las X y las Y, y les va a calcular un coeficiente de correlación igualito al que acabamos de obtener nosotros ahorita. También hay otra función que se llama slope. Si ustedes le dan slope y le dan las celdas, las X y las Y, les puede calcular esta pendiente que es igual a esta que nosotros obtuvimos por la fórmula. O pueden usar también su calculadora Casio o cualquier otra marca para evaluar, ¿no? Algunas calculadoras pues traen funciones matemáticas para hacer esto. Y terminamos. Muchas gracias.